¿Cómo me veo yo de jubilado en una Cataluña independiente? Pues la verdad es que me veo muy bien, me veo muy ágil, haciendo lo que siempre he querido hacer, que es salto de altura. Pues yo como mujer jubilada, yo ya lo estoy jubilada, lo que pasa es que sigo trabajando y no me quiero jubilar, pero me veo pues activa, me veo trabajando por Cataluña, me veo colaborando con las instituciones catalanas, me veo haciendo cosas por la ciudadanía y sobre todo hay una cosa muy importante para mí que siempre ha sido el feminismo, ayudando, trabajando y prestando toda mi colaboración a las mujeres catalanas que tengan problemas de violencia de género, de relaciones, de trabajo, etc. Mi sueño desde pequeña siempre era el intentar hacer un mundo mejor. Y sigo trabajando por lo mismo. Y cuando digo esto, es un mundo en el que de verdad nos queramos todos y nos respetemos como hermanos, ¿no? Y yo entiendo que la gente que cobra pensión esté preocupada, pero los que estamos muy preocupados es la gente de mi generación, que tenemos hijos pequeños, que tenemos 40 años, que trabajamos en precario, que no tenemos contratos o contratos de corta duración y que pensamos, si todo sigue igual, no hace falta ni que pensemos en la jubilación porque no la vamos a tener. Por lo tanto, yo vinculo mucho la idea de la independencia a la idea de tener una jubilación, de que podamos articular las rentas de una manera que nosotros nos podamos seguir siendo útiles, pero que podamos vivir con dignidad, porque si no se mueve nada, creo que mi generación no va a tener ni siquiera la oportunidad de ser un jubilado, y eso sí que me preocupa bastante. Pero habría que quitar el miedo a la gente de pensar que, como se dice alguna gente que quiere precisamente contraria a la independencia, que está diciendo que una Cataluña independiente no garantizaría el cobro de las pensiones, y eso es mentira, es una canallada, sí. Es deshonesto y no es verdad además, porque estarían mucho más garantizadas que en el Estado español. Picos, todas esas mentiras, todas esas cosas burdas que no son verdad, que es imposible que eso sea así. Yo he tenido múltiples discusiones con esas historias, cuando resulta que aquí en Cataluña, todavía ahora, luego no te cuento cuando seamos independientes, pero es que somos la comunidad que más dinero ingresa, pero que menos dinero revierte. Ni para educación, ni para sanidad, ni para jubilaciones, ni para nada. Cuando yo voy por España, a mí la gente me respeta y trabajamos juntos. Estamos trabajando en Cataluña contra la pobreza infantil, por todo el Estado español, y nadie tiene absolutamente nada, y todos trabajamos por las causas de los niños, de los perdedores, aquí y de allá. Entonces yo creo que una Cataluña independiente nos tendría que hacer entender que es una Cataluña hermana y fraterna con otros países y con otros pueblos. No es ir absolutamente en contra de nadie. O sea, yo estoy enamorada de la humanidad, y esto me lleva a no tener fronteras, a tener un corazón universal, pero a saber que desde donde uno está, es de donde mejor puede estar, y con lo que tiene saber qué es lo que puede hacer. Tú cobras tu pensión del trabajo actual, de una persona que esté trabajando. Por lo tanto, cuanto más paro, menos dinero recaudan un Estado para las pensiones. Dado que el paro en Cataluña es menor y que las perspectivas de una economía catalana harían que el paro estructural fuera menor, hay muchas más posibilidades de que haya trabajo. Por lo tanto, se cobraría de manera más garantizada y más segura las pensiones. Tú lo que has cotizado durante tus años de trabajo es una foto, es un historial. Este historial es meritorio de lo que tú has hecho, sí, y te da, digamos, un derecho a recibir una pensión. Y con este historial tú viajas. Hay convenios bilaterales entre todos los países prácticamente, con lo cual tú podrías cambiar de país y seguir recibiendo tu pensión en el país a que fueras, ¿no? Ahora dices, un pensionista que ha trabajado toda su vida y que ahora le dicen que pone en peligro sus pensiones, que es falso, absolutamente falso. ¿Por qué tiene que dar este paso? Pues tiene que dar este paso porque él tiene unos hijos y unos nietos. Y entonces, si tiene unos hijos y unos nietos, tiene que crear un Estado muchísimo mejor para sus hijos y sus nietos. Esa es su obligación. ¿Pero por qué será mejor este Estado? Porque nosotros, la sociedad civil catalana, es una sociedad progresista, avanzada, y no tiene por qué estar sujeta a algo que se creó en el franquismo, que está atado y bien atado, y que parece muy difícil de romper. Un país que sea libre, que sea soberano, que sea independiente, para poder vivir en paz. Y es lo que realmente queremos. Y la paz es lo que genera la fraternidad y una vida y mejoras económicas. Evidentemente, en mejoras económicas y puestos de trabajo, que es todo importante. Lo que se está montando alrededor son cortinas de humo para no conseguir esto que realmente queremos. ¿Qué es lo que han conseguido en Cataluña?
lo peor que podían conseguir. La fe y la pasión por un pueblo y por un deseo de libertad nos hace avanzar. ¿Qué es lo que han conseguido? Meter el miedo. Y el miedo es paralizante. Y el miedo no nos deja avanzar. Y el miedo hace que la gente dude. Y el miedo hace que nos pongan miedo de que el bolsillo se vaciará. Yo creo que si tenemos el corazón seguro donde lo tenemos que tener, lucharemos para tener lo que necesitamos y para que todos tengan lo que necesitan. ¿Quién es catalán? Entonces tú dijiste, catalán es de todos los pueblos que han pasado por aquí, de todas las personas que han pasado por aquí, catalán es la persona que decide quedarse. El que decide quedarse en Cataluña, ese es catalán, ¿no? Me parece una definición de sacarse el sombrero. Muchas gracias. No, la verdad es que es verdad. Cuando dices, no, es que yo no me siento de aquí, yo no me siento de allá, yo me siento murciano, yo me siento guapo, igual no lo soy, pero es decir, no importa, los sentimientos son lo más sagrado que puede tener una persona y los sentimientos de pertenencia a una u otra comunidad o país son absolutamente respetables, pero lo que estamos es viviendo aquí y viviendo juntos. Y entonces lo que tenemos es que construir leyes, instituciones, maneras de repartir la riqueza que sean más allá de los sentimientos, que sean entre nosotros, entre los que vivimos aquí. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Todos somos catalanes en el momento en que nuestras vidas, nuestras pensiones, nuestros sueldos, nuestros trabajos, nuestros hijos y nuestras escuelas son compartidas. Yo creo que cuando Cataluña tenga sus propios recursos y administre, será más solidaria que nunca. Por favor, porque en Cataluña late un sentimiento de justicia. Yo, trabajando en temas sociales, nunca he encontrado tanta solidaridad como la he encontrado en Cataluña. Estamos trabajando contra la pobreza infantil y lo estamos haciendo desde Cataluña para todo el territorio español. Pero no hay ningún tipo de problema en repartir y en compartir. Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso, e incluso más, que decir, cuando seamos una nación que manejemos nuestros propios recursos, tenemos la suficiente solidaridad y generosidad como que para poder ayudar a otros países que lo necesiten. A otros países que lo necesiten de verdad, no ser un fondo de buitres y coger el modelo que se está teniendo en Madrid. Y luego, en cuanto a lo que tú dices de la división, por supuesto, se tiene que luchar con la unión de las personas castellanoparlantes, catalanoparlantes, el origen de donde sea, en cualquier país. Es que ya ni colores, ni razas, ni condiciones, ni religiones. Hay que ir hacia una unidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la unidad es lo que nos hará libres, fuertes económicamente, fuertes socialmente y fuertes espiritualmente y fuertes en felicidad. Mi mujer es de origen malagueño, yo he vivido en Madrid muchos años, he viajado por todas partes, he trabajado no solamente en el resto de España, sino en otros países. Yo no tengo ningún problema absolutamente con nadie, ni creo que ningún catalán lo tenga, ¿no? O sea, hay sentimientos que están, digamos, manipulados yo creo que por la oligarquía, y se nota mucho por los medios de comunicación, que no nos pertenecen prácticamente ninguno, además, ¿no? Pero, nosotros hablamos del Estado español. Han pretendido hacernos creer que éramos menores de edad y que teníamos que vivir sometidos. Yo creo que tenemos que dar alas a nuestra sed de libertad y a nuestra convicción y al modelo de país con el que estamos soñando. Yo creo que el sistema que tenemos ha fracasado. El Estado no ha sabido garantizar o no ha podido garantizar que todo el mundo tenga acceso a una vida digna, a una vivienda, a la salud, a la educación. Se nos han impuesto una serie de leyes que nos están acostumbrando a vivir bajo mínimos y acostumbrándonos a vivir con las migajas que caen de las mesas de los otros. Yo creo que es el momento de soñar con un modelo de país, con un sistema económico que ponga en el centro a las personas. Yo estoy por la desobediencia civil, lo siento muchísimo. Es decir, arriesgarme, no, implicarme. Y que las cosas se vean de otra manera y se puedan vivir de otra manera. Y desobediencia civil, si no nos dan lo que pedimos, que es nuestro. Si nosotros lo que estamos haciendo es crear nuevas estructuras de control económico, nuevas del siglo XXI y no del siglo XIX o del franquismo como hay en España, eso es bueno. Si estamos intentando plantear una manera de relacionarnos con el territorio, con la agricultura, con el medio ambiente del siglo XXI, tal como estamos viviendo y pensando ahora, y no tal como está pensado la Constitución del 78 o las estructuras antiguas, eso es bueno. No porque sea nuevo, sino porque lo decidimos entre todos y porque lo decidimos ahora. Por lo tanto, no debe dar miedo, al contrario, es lo que tú dices, lo que genera siempre es esperanza, ¿no? Simplemente hay alguien que no quiere cambiar.
Esa es la diferencia. El que tiene mucho que perder nunca quiere cambiar.